Paren todos, seres mágicos, ya por fin tenemos un primer vistazo a John Lithgow caracterizado como Albus Dumbledore para la nueva serie de Harry Potter de HBO, algo que llevábamos esperando ver por meses. Además de eso, estas fotografías filtradas de Albus Dumbledore nos revelan que veremos escenas inéditas de la serie, que nunca vimos ni en los libros ni en las películas, con dos personajes increíbles, Nicolas Flamel y su esposa Perenella. Si ustedes quieren saber dónde podríamos ver esta escena, y sobre todo, ¿qué hace Albus Dumbledore en la playa? ¿Estaba de vacaciones o qué estaba haciendo? Quédense a ver este video porque vamos a analizar cada detalle, para descubrir qué nos están revelando estas fotografías filtradas. Hola seres mágicos, bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a analizar el primer vistazo de Albus Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Antes de empezar les tengo que advertir algo, a diferencia de otras imágenes que sí fueron publicadas oficialmente, como las de Dominic McLaughlin como Harry Potter, Nick Frost como Hagrid, o la de los hermanos Weasley, estas fotografías salieron por filtraciones, ya sea de medios como el Daily Mail o de fans curiosos que se acercaron a las grabaciones. Todo sin el consentimiento de Warner Brothers o de HBO. Así que si están evitando spoilers de la serie, de los libros o de noticias aún no confirmadas, este es un buen momento para dejar el video. Alerta permanente. También si lo que buscan es un resumen rápido de noticias, este tampoco es el video ideal para ustedes. Porque aquí vamos a analizar a fondo cada fotografía, compararla con los libros y sacar teorías de lo que podría significar. Así que si lo que quieren es explorar en detalle cada pista y armar teorías sobre la nueva serie de Harry Potter, entonces sí, quédense porque hay muchísimo que comentar. Y sobre todo les va a encantar a quienes son fans de los libros. Vamos a empezar analizando lo que todos queríamos ver, cómo será el nuevo Albus Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Y por estas fotografías filtradas, de entrada creo que podemos confirmar que será bastante parecido al Dumbledore del libro. Afortunadamente, al ser un personaje tan importante, tenemos una descripción muy amplia de él la primera vez que lo vemos aparecer en el capítulo inicial del libro. El niño que vivió. En Private Drive nunca se había visto un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano, a juzgar por su pelo y barba plateados, tan largos que podría sujetarlos con el cinturón. Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo y botas con tacón alto y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes y centellaban detrás de unas gafas de cristales de media luna. Tenía una nariz muy larga y torcida, como si la hubieran fracturado alguna vez. El nombre de aquel hombre era Albus Dumbledore. Este nuevo Albus Dumbledore parece tener todos los rasgos característicos del Albus Dumbledore de los libros. Su pelo y barba plateados tan largos que podría sujetarlos con el cinturón, la túnica larga, las botas con tacón alto y sus características gafas de cristales de media luna. Lo tiene todo. Además, John Lithgow es bastante alto como Dumbledore, y aunque en las fotos no se logra apreciar muy bien, muchas personas han señalado que su nariz sí se ve torcida, un rasgo muy importante en el futuro cuando aprendamos toda su historia con su hermano Aberforth y su hermana Ariana. Esto me emociona muchísimo. En cuanto a la caracterización, a mí me recuerda bastante al Dumbledore de Richard Harris, lo cual me hace muy feliz porque siempre se me hizo el Dumbledore perfecto. Ahora vamos a analizar más de cerca el vestuario diseñado para esta serie de HBO. En esta fotografía podemos ver que Albus está usando unos pantalones anchos, lisos azul marino, un chaleco a cuadros y una camisa con mangas amplias también en tonos azules. Como ya hemos comentado en otros videos, en Pottermore se publicó un artículo sobre la moda en el mundo mágico, donde se menciona que la ropa quedó como congelada en el tiempo, con un estilo que remonta al siglo XVII, cuando los magos decidieron ocultarse de los muggles tras la creación del Estatuto Internacional del Secreto Mágico en 1692. Desde entonces su moda no evolucionó tan rápido como la moda muggle. Es por eso que la ropa de los magos sigue viéndose mucho más antigua. Justo la ropa que está usando Dumbledore refleja ese contraste entre los estilos de los magos y de los muggles, como la que veremos por ejemplo en los Dursley, que es mucho más moderna y a la moda.
Además, hay varios accesorios que me encantan, como sus anillos y sobre todo algo que creo que es un objeto muy característico de Dumbledore, pero que nunca vimos en las películas. En el libro, en ese mismo primer capítulo, Dumbledore saca de su bolsillo un reloj de oro muy raro. Tenía 12 manecillas y ningún número. Pequeños planetas se movían por el perímetro del círculo. Yo creo que esa cadena dorada que vemos en el chaleco de Dumbledore podría ser precisamente ese reloj descrito en el libro, porque es un detalle icónico que nos perdimos en las películas. Lo único que me llamó la atención de primera impresión fue ver a Dumbledore con una túnica tan sombría, cuando generalmente en los libros se le describe usando túnicas muy coloridas, generalmente en tonos violetas o rojos. Pero creo que tenemos que analizar el contexto de estas fotografías para entender el porqué. Vemos a Dumbledore en una playa, sí, pero no estaba de vacaciones ni nada parecido. Lo más probable es que estuviera visitando Devon, un condado ceremonial en Inglaterra, porque ahí vivía uno de sus mejores amigos y mentores, Nicolas Flamel, junto a su esposa Perenella. Esto lo aprendemos en el capítulo 13 de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Nicolas Flamel, cuando Hermione les muestra a Harry y a Ron un libro con la siguiente información. El señor Flamel, que cumplió 665 años el año pasado, lleva una vida tranquila en Devon, con su esposa Perenella, de 658 años. Devon está rodeado de playas, y la clave es que en otro video podemos ver a Dumbledore hablando precisamente con Nicolas Flamel y su esposa Perenella. Así que claro que sí, los estaba visitando y hablando con ellos. Por cierto, si algunas de estas escenas de los libros no se les hacen tan conocidas, les tengo buenas noticias. Para todos los seguidores de la Aquelarre, siempre estarán disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días de Storytel usando mi enlace o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Y para quienes están diciendo, ¿qué hacen inventando escenas que no están en el libro? Tenemos que recordar el último capítulo de La Piedra Filosofal, El hombre con dos caras. Cuando Dumbledore habla con Harry Potter en la enfermería de Hogwarts y le dice que la Piedra Filosofal fue destruida, Harry le pregunta por su amigo Nicolas Flamel y Dumbledore le responde: «Oh, sabe lo de Nicolás, hiciste bien las tareas, ¿no es cierto? Bien, Nicolás y yo tuvimos una pequeña charla y estuvimos de acuerdo en que era lo mejor». El libro nos dice que Dumbledore y Flamel tuvieron esta charla, pero nunca la vimos. La serie no se está inventando nada. Más bien, ahora por fin vamos a ver esa conversación que sabemos que ocurrió, pero que nunca se nos mostró. Y eso me encanta porque además de conocer más de cerca a Nicolas Flamel y a su esposa Perenella, personajes muy importantes porque el título del libro es La Piedra Filosofal. ¿Y quién inventó la Piedra Filosofal? Nicolas Flamel. También creo que vamos a ver más de cerca los sentimientos de Albus Dumbledore al tener que contarle a su gran amigo Nicolás y a su esposa Perenella que la piedra tuvo que ser destruida para evitar que Lord Voldemort la robara, lo que significaba que ellos tendrían que morir. En el libro, Dumbledore se muestra muy tranquilo, ya que no quería que un niño de 11 años estuviera triste y le dice a Harry: «Para alguien tan joven como tú, estoy seguro de que parecerá increíble, pero para Nicolás y Perenella será realmente como irse a la cama, después de un día muy largo. Después de todo, para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura». Pues ahora vamos a ver esta conversación que Dumbledore tuvo con Nicolás y su esposa Perenella, lo que lo llevó a quedarse tranquilo con la destrucción de la Piedra Filosofal y llegar a la conclusión de que la muerte no es más que la siguiente gran aventura, algo que contrasta mucho con los deseos de Voldemort de convertirse en alguien inmortal. Por eso creo que Dumbledore está usando unas túnicas más sobrias de lo habitual, porque es una escena triste en la que debe dar una noticia muy dura, que la piedra fue destruida y que sus amigos tendrían que morir. A mí cada vez me gusta más su vestuario, porque refleja perfectamente la dureza de esta escena. Pero claro, eso no significa que Dumbledore está perdiendo su estilo, porque vean lo hermosa y elaborada que es esta túnica.
con todas esas texturas y detalles. Abajo también lleva una chaqueta con adornos violetas y botones de diferentes colores. El estilo no lo pierde ni siquiera cuando tiene que dar la peor noticia. Él va siempre espectacular. Ahora, antes de llegar con ellos, Dumbledore tuvo que encontrarlos, por supuesto. Y creo que estas primeras imágenes que vimos de él solo en la playa corresponden a este momento, antes de hallarlos, mientras mueve unas rocas o se abre paso en la naturaleza para llegar a su casa. La pista está en unos carteles que John Lithgow estaba leyendo y que están escritos en latín. El primero dice: Murus cadat via pateat. Perdón por mi latín, por cierto, que podría traducirse como que caiga el muro, que el camino quede abierto. Esto sugiere que ellos estaban escondidos y que Dumbledore debía abrir el camino para encontrarlos. El otro cartel no está completo porque la persona que lo sostiene cubre algunas palabras. Pero como algunos de ustedes me sugirieron, lo pasé por la inteligencia artificial y lo reconstruyó así que tómenlo con pinzas. Natura nihil celat, omnia patifieri posse natura constituit. Esta versión completa se traduciría como: la naturaleza no oculta nada, ha dispuesto que todo pueda ser revelado. Y encaja perfectamente con la escena en la que Dumbledore busca a los Flamel, además de reflejar el tipo de frases filosóficas o alquímicas que solían usarse en latín. Una idea de que nada en la naturaleza estaba realmente oculto, solo esperando a ser comprendido. Claro que Flamel ocultaría así su casa, siendo un alquimista. ¿Ven cómo todo empieza a cobrar mucho sentido? En otra de las fotos vemos a Dumbledore intentando escuchar algo, quizá buscando entre los sonidos de la naturaleza el escondite. Y claro que los encontró, porque luego vemos en este video a Dumbledore ya con Nicolás y Perenella Flamel. Los tres conversan mientras pasean por la playa, y se ven bastante tranquilos para la gravedad del tema que tratan, lo cual va muy de la mano con lo que Dumbledore le dijo a Harry, que para los Flamel la muerte sería como irse a la cama después de un día muy largo. Más adelante los vemos sentados, tomando algo en unas copas y charlando otra vez. Nicolás y Perenella parecen muy relajados, así que creo que tomaron con calma la noticia de la destrucción de la piedra, tal y como Dumbledore le contó a Harry. Ahora vamos a analizar esta fotografía que tenemos de ellos. Ya se confirmó que Nicolas Flamel será interpretado por el actor francés Lambert Wilson y Perenella Flamel por la actriz suiza Marthe Keller. Ambos tienen carreras legendarias en cine, teatro y televisión, lo que demuestra el nivel de talento que están reuniendo para esta serie, incluso en papeles tan secundarios. En ellos vemos una moda más antigua, pero con una clara inspiración francesa, lo cual tiene sentido considerando que nacieron en Francia y estudiaron en Beauxbatons. Sus ropas son de tonos claros, blancos y beige, algo que contrasta mucho con la moda mágica británica, donde predominan los colores violeta, verde o azul. Este detalle me encanta porque nos evoca a los castillos franceses, muy elegantes. Hasta aquí todo va muy bien, pero también tenemos otra fotografía de ellos dos. Esta vez no están en la playa, fíjense, se ve el mar. Sí, pero desde un acantilado cubierto de pasto verde. Esto me hace pensar que no se trata de la misma escena en la que Dumbledore habla con ellos sobre la destrucción de la piedra. Podría ser otra, sobre todo porque en un video donde los tres aparecen conversando, al final John Lithgow se quita la túnica y se alcanza a ver que lleva una camisa de color distinto al de la playa. En esta otra fotografía se aprecia mucho mejor su vestuario, pantalones y chaleco de cuadros en tonos verdes y azules, zapatos de hebilla, muy elegantes por cierto, y una camisa de patrones rojos. Es un atuendo mucho más llamativo que el anterior. Como el otro era más sombrío, pienso que va muy bien con esta escena triste donde él les tiene que comunicar que van a morir. Pero como aquí su vestuario es un poco más alegre, dudo que sea otra escena tan triste como esa. Como no hay una escena concreta en el libro que corresponda a esto, por ahora solo podemos teorizar. Y ya saben que eso me encanta. Yo sí tengo una teoría, por supuesto. Algo que nunca se nos explicó en el libro, aunque es crucial para la historia, es por qué Albus Dumbledore decidió guardar la piedra filosofal en Gringotts. Tampoco sabemos cómo descubrió que Voldemort planeaba robarla a través de Quirrell, ni cómo sabía que justo el día que Hagrid llevaría a Harry a comprar sus útiles escolares,
Quirrell intentaría robarla. Dumbledore le pidió a Hagrid sacar la piedra de la bóveda antes de que Voldemort pudiera conseguirla, pero jamás se explica cómo sabía todo esto. De hecho, ni siquiera sabemos por qué tenía la piedra filosofal en primer lugar. Así que mi teoría, por ahora, es que esta podría ser la escena en la que Dumbledore le pide a Nicolas Flamel la piedra filosofal y le explica por qué la quería. Aunque no aparezca en el libro, una escena así ayudaría a resolver muchos misterios que nunca se resolvieron en el libro, y aportaría mucho al punto de vista de Dumbledore sobre los sucesos del primer libro. Claro que todo esto son solo teorías mías. Podría ser la misma escena de la playa o una completamente distinta, no lo sabemos. Pero me encanta que vayan a incluir momentos inéditos en la serie, porque eso nos dará más contexto sobre personajes tan queridos que no habíamos visto antes. Y ustedes lo saben, estas son exactamente las cosas que yo quería ver en la serie, y la razón por la que estoy tan emocionada con estas imágenes. En resumen, estas fotografías filtradas nos dan un primer vistazo increíble a un Dumbledore muy parecido al de los libros. Nos muestran por primera vez a Nicolas Flamel y a su esposa Perenella, y nos adelantan escenas inéditas que podrían resolver muchas dudas que siempre tuvimos al leer los libros. La serie promete ampliar más nuestro conocimiento del mundo mágico, y al mismo tiempo acercarnos aún más a personajes que tanto amamos. Personalmente, yo ya no puedo esperar a ver estas escenas en la serie. Y mi pregunta para ustedes es: ¿qué momento de Dumbledore les emociona más ver en la serie? Déjenme su respuesta en los comentarios. ¿Y qué piensan de su nuevo look? ¿Lo aman o lo odian? Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó ese video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren analizar más fotografías filtradas y conocer más sobre la nueva serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. ¡Finite!